Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a quienes estamos aquí y quienes desde casa nos acompañan cada miércoles en los estudios. Seguimos con el libro de Marcos, pero antes vamos a agradecer al Señor por esta tarde preciosa, el fresquito agradable, maravilloso de este lado del mundo. Se agradece. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta tarde maravillosa. Gracias por nuestras vidas. Gracias por mantenernos hasta este momento, para mantenernos en tus manos y permitirnos congregarnos, reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana también desde sus hogares o de donde quiera que estén, en sus trabajos, nos acompañan estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de quienes nos acompañan. Gracias también por tu familia que traes hasta este lugar, en Picassent, Valencia, España. Gracias, Señor, gracias, gracias. Nos ponemos en tus manos para entender tu palabra, para poder escudriñar, desentrañar cosas que a lo mejor pasamos por alto en el diario estudio, pero hoy queremos, Señor, entender un poco más. Ponemos en tus manos nuestras vidas y este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a recordar un poquito. Siempre es bueno recordar. A lo mejor diréis alguna vez, pero qué cansina, que ya lo ha dicho el miércoles pasado, que dimos tal cosa, pero por la repetición también se nos queda, ¿no? Mira, está ahí, pero como allá no lo veía, pensé que no estaba. Bien, tenemos entonces ahí, no tapo yo, ¿verdad? Tan alta no soy. Bien, pues tenemos ahí que la sección 1, el mensaje, el poder, la capacitación, el 3, cuarto, el precio, y 5 que estamos ahora. La sección 5. El juicio. Vamos allá. Hemos visto las partes, hemos visto también la sección A, todos estos puntos que vemos que Jesús entra en Jerusalén y habíamos visto desde dónde Él estaba bajando. Bajaba de allá, de Galilea, venía caminando y en el camino hacía milagros, enseñaba, hacía lo suyo. Y entonces llega, hemos visto que entró a Jerusalén. ¿Os acordáis de esto? Que entró a Jerusalén, luego hubo ese problema con la higuera, purifica el templo y a raíz del ejemplo de la higuera enseña a los discípulos la oración. La verdad es que si estos versículos, estos capítulos leemos en nuestra casa despacito, con cariño, nos damos cuenta de muchas cosas que a qué el Señor le da importancia, a qué no le da importancia y qué nos enseña. Habíamos dicho que en este caso la higuera y el templo representaban el pueblo de Israel. Jesús quería encontrar frutos en el templo. Quería encontrar frutos en donde se supone que la gente va a adorar a Dios, pero no encontró ninguno. Y hace esa similitud con la higuera, puras hojas, pero ningún fruto, como era ese pueblo en aquel momento. No tenía frutos. Bien, así hemos terminado el bloque A y hoy comenzamos el B, el bloque B. Y vemos aquí que en el bloque B, como siempre, está dividido en dos partes, que hace como un espejo. Vemos que los 4 episodios, en uno la autoridad de Jesús es puesta a prueba y ponemos, como vemos aquí, en la primera parte tenemos 4 episodios con oyentes de actitud negativa.
Y abajo tenemos los 4 episodios con oyentes de actitud positiva. Vamos a ir de a poco. Vamos a mirar, como tenemos aquí en el bloque B, la autoridad de Jesús es puesta a prueba. Nos acordamos en capítulos anteriores que los escribas, los fariseos, los doctores de la ley siempre estaban ahí para pillarle en algo, para acusarle, para ir contra él. Era una constante. Viajaban kilómetros solo para fastidiar. Y aquí lo tenían ya a él ahí en el templo. Seguramente se regodeaban también porque lo tenían ahí para poder hacer con él lo que quisieran. Pero vamos a ver qué pasaba. No era tan sencillo, no era tan fácil. Y vamos a leer qué pone. La autoridad de Jesús es puesta a prueba. Eso tenemos en Marcos 11, del 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿os acordáis lo que pasó antes, verdad? Que echó a todos del templo y desmanteló todo el negocio que había. Esto también nos da mucho que pensar, porque ya sabemos que ellos buscaban su beneficio propio y para nada tenían en cuenta lo que le agradaba a Dios, sino más bien cómo ellos iban a mantener el poder y cómo se lucrarían de todo eso. O sea, estaba todo bien pensado y Jesús venía a desmontar el chiringuito. Entonces Jesús dice que él se paseaba por el templo, ¿verdad? Estaba por el templo, andando por el templo. Y vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Jesús le contesta con una pregunta. Y claro, esto le ponían aprietos a los escribas, a los fariseos, le ponían aprietos porque les estaba preguntando algo que no les venía muy bien. Entonces, veamos, le dicen, el segundo, vamos a ver qué pasa. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero también el pueblo, a ver, aquí no he completado el versículo. No he completado el versículo y he puesto ya la reflexión. Entonces, lo que deducimos es que ellos cavilaban y comentaban entre sí y decían, ¿qué diremos? Si decimos del cielo, van a decir, ¿por qué no creísteis? Y si decimos que era de los hombres, también iban a incurrir en un problema, ¿verdad? Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Quizás se preguntaban también con qué autoridad, no solo con qué autoridad tiraba todo del templo, con qué autoridad él tiraba las mesas y se enfadaba y arreaba a todo el mundo.
Pero también puede ser que se preguntaban con qué autoridad Él sana a los enfermos, con qué autoridad echa fuera demonios, con qué autoridad. Como estábamos comentando el miércoles pasado, nos ponemos un poco en los zapatos de aquellos escribas y fariseos. Ellos eran los todopoderosos del momento, los que sabían todo, los dignos de ser honrados. Y viene alguien como Jesús, como se diría hoy un perrofla, que andaba así, le daba igual los honores, y viene y les quita la autoridad a ellos. Estarían enojadísimos, ¿verdad? Ahora, ¿con qué autoridad y quién te dio autoridad? Le decían los escribas, los fariseos. Es cierto que esta gente tenía un compromiso de velar por lo que sucedía en el templo. Tenían la responsabilidad de mantener la ortodoxia. Claro, ellos tenían esa responsabilidad, la ortodoxia dentro del templo. Así que estaban, digamos que, en su derecho de preguntar a Jesús, ¿pero tú qué haces aquí tirando a la gente fuera? Los principales, vamos a ver, le pedían autoridad. Querían saber con qué autoridad Él hacía esas cosas. Y nos preguntamos quiénes eran estas personas, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. La mayoría ya lo sabemos, pero por si no sepamos o no recordamos, los principales sacerdotes eran un grupo compuesto por el sumo sacerdote en funciones y también los que anteriormente habían desarrollado ese oficio. Y mayoritariamente pertenecían a la secta de los saduceos y eran quienes dirigían el templo y a todas las personas que les servían. O sea, ellos se consideraban con derecho y con razón de tener la autoridad dentro del templo. Los escribas no eran una secta del judaísmo, aunque en su mayoría pertenecían a los fariseos. Estos hombres se dedicaban, como sabemos, al estudio de la ley y generalmente eran los encargados de la enseñanza tanto en las sinagogas como en los templos. También los ancianos, que tuvo su origen en el pueblo antiguo de Israel, que dirigían las tribus, las familias, cada pueblo, eran los ancianos a quienes se les consultaba. Pero claro, ellos le preguntaban a Jesús, vamos a ver lo siguiente, la diferencia entre otorgar y reconocer. Ellos que le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad? Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos estaban queriendo saber, tal como ponemos ahí, ¿quién le otorgó esa autoridad? ¿Y quién se la reconoce? Porque obviamente ellos no la reconocían. Ni los escribas, ni los fariseos, ni los ancianos que estaban ahí no reconocían su autoridad. ¿Y quién les reconoce si nosotros somos la palabra mayor? Nosotros vemos en la Biblia que el Señor es el que inviste de autoridad o de... Hablando si ponemos como ejemplo, es para poner un ejemplo en la iglesia. Si decimos, el pastor Fernando, ¿por qué es el pastor? ¿A él quién le puso de pastor? ¿Por qué yo tengo que reconocerle a él como pastor de la iglesia? Tenemos que acordarnos que en Efesios 4:11 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por tanto, no es la iglesia la que hace al pastor o hace al maestro o hace
al profeta o a cada persona que está ejerciendo algo para el Señor. Porque es un don, es un regalo, es algo que el Señor pone en los corazones. Hay gente que tiene un deseo de predicar a otros, Todos predicamos, ¿verdad? En un momento u otro. Pero hay algunos que tienen ese don de hacerlo. Son misioneros, son evangelistas. No todos valemos para lo mismo, ¿eh? Llegado el momento, si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Famoso el ejemplo cuando se abre una iglesia, cuando se abre un grupo de hermanos que quieren extender la obra en un barrio, en un pueblo. Generalmente el pastor hace todo cuando comienza. Él dirige la alabanza, él predica, barre, pone la silla. ¿A que sí? Así es cuando se comienza la obra. Es de todo, hace todo. Es evangelista, es maestro, es pastor, es profeta, es todo. Y conforme van llegando los hermanos, el Señor va repartiendo los dones. Ya no hace falta que una persona haga todo, que sea orquesta. La persona orquesta que hace de todo, ya no hace falta, porque empezamos a hacer un cuerpo, empezamos a dividirnos en las funciones, no a dividirnos, a organizar el trabajo según tenemos el don de Dios o la habilidad o lo que el Señor nos da para hacer. Amén. Entonces, por tanto, no es la iglesia la que hace pastor o maestro a una persona. Y abajo pone, la responsabilidad de la iglesia consiste en averiguar y reconocer si Dios realmente ha dado ese don a un hermano o a una hermana en concreto. Reconocer. Por supuesto, también la iglesia tiene que estar velando que esa persona esté haciendo, que no tenga una doble vida, hablando así bien escuetamente. No que venga aquí, predique y luego allá va y es otra persona y estaba solo actuando aquí arriba, no cree en nada, hace lo que le da la gana. Entonces sería un mentiroso o una mentirosa, ¿verdad? Pero nada que ver con el llamamiento de Dios. Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Ellos no reconocen la autoridad que Dios le da a su Hijo. Y vamos a seguir un poquito más para entender. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Él entró al templo, la semana pasada entró y tiró todo del templo, todo lo que había. Esta semana ya le cuestionan. Los fariseos, los maestros de la ley y todos los que estaban en el templo le cuestionan de por qué hace eso. Bien, entonces le preguntaron de quién era Juan el Bautista, o sea, en el nombre de quién venía, de Dios o de los hombres. Ellos no quisieron contestar para no meterse en líos, porque tenían miedo al pueblo, dice, ni siquiera tenían miedo de Cristo, ni siquiera les preocupaba, sino al pueblo, porque todos los que estaban en ese momento ahí estaban a favor de Jesucristo, de Jesús. Bien, entonces él, a ver si entienden, por si se aclaran, les relata una parábola. Le dice, ya vemos la escena, todos cabreados, todos enojados, porque Jesús viene y se hace el mandamás en el templo. Entonces Jesús les dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábola, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y aún esta escritura habéis leído. Y aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos. Tan tontos no eran tampoco. No eran tontos, se daban cuenta que los labradores malvados eran ellos. Y procuraron prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Qué fuerte, ¿verdad? A mí esto me parece fuertísimo. Y nosotros a veces no entendemos, pasamos por alto, no entendemos lo que dice. Yo conozco a muchas iglesias cristianas que piensan, le tienen a Israel allá arriba como lo endiosan. No entiendo cómo no pueden entender. Merece el respeto que merecen todas las naciones, porque no hay ni una superior a otra, no. El Señor Jesucristo no puso a ninguno superior a otro. Incluso dijo: no os estiméis ninguno mayor que otro. Lo vimos el domingo pasado, el pastor estaba predicando sobre eso, ¿verdad? Que ninguno tenga mayor estima sobre sí mismo. Que el que quiera ser mayor sea siervo de todos. Entonces aquí entendemos y vemos que ya no hubo caso. Es como aquella higuera. No hay caso. Sí que corremos el riesgo de nosotros cometer el mismo error y decir: pues yo soy, el Señor ahora yo soy pueblo del Señor, yo soy pueblo del Señor. Vale, pero tienes que mantener eso. Tenemos que mantener eso, cuidarlo, cuidar la viña del Señor. Cuidar aquella heredad que el Señor nos dio a todo el que cree en Él, no importa de dónde sea, no importa de qué país del mundo sea. Si cree en el Señor Jesucristo, viene a formar parte de su pueblo, de su iglesia. Entonces pensemos en esto. Vamos a meditar un ratito, ya para ir terminando, en lo siguiente. Él le había citado, vamos a volver un poquito, le había citado ese versículo, ¿no? ¿Dónde está? Los labradores malvados, donde la escritura,
esa escritura que está ahí, que la piedra que los edificadores desecharon vino a ser ¿cómo? ¿Dónde está ese versículo? ¿Cómo? ¿Podrías buscarlo, por favor, y me dices y lo leo? Sí. Ese pasaje que está ahí, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bien, entonces, el Salmo 118, 22. Bien. Extrañamente no tengo conexión. Bien, pero es un salmo, ¿verdad? Y ahora es un salmo que nos dice eso. Pero ahora veamos las conclusiones. En realidad lo que los judíos tenían no era problema de conocimiento. Muy ciertamente, de seguro, ellos conocían ese salmo. Seguro. Porque imaginaros que los escribas se pasaban estudiando la Biblia. Solemos ver en la tele, ¿verdad? Esto, y lo digo en la tele porque así todo el mundo lo sabe, pero igualmente sabemos que están los ortodoxos, judíos ortodoxos que hasta hoy día lo único que hacen es estudiar la Biblia. Y venga a estudiar y venga, y así fue de antaño, de toda la vida. O sea, no era falta de conocimiento. El problema no era ese, sino la disposición para obedecer la voluntad de Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Conocían las Escrituras? ¿Qué os parece? Conocían, pero de sobra, de memoria, porque seguían muy al pie de la letra, de ponerlo en la frente, de atarlo, tanto así que tenían un cacharrito con unas tiras de cuero que lo ataban aquí a la muñeca, ahí estaba la palabra de Dios. Tonterías. Si fuese Argentina diría boludeces, porque lo que importa es tenerlo aquí dentro, no escrito aquí ni atado aquí. Y ponerlo en práctica. Exacto, lo que importa es tenerlo en el corazón. Y si a veces tenemos muchísimas costumbres dentro de la iglesia, es que traemos de allí, nos encantan las costumbres. Nos encanta hacer esto así, esto así, esto así, los ritos, no, este es así. ¿Sabías que hay iglesias que lavan los pies antes de cada Santa Cena? Hay iglesias que lavan los pies. Siguen todo tal cual lo que está. Eran ejemplos que el Señor Jesús utilizaba en aquel momento. Eran como parábolas visuales. Entonces, ¿qué era el problema? El problema no era que ese pueblo tenía falta de conocimiento de la palabra de Dios, sino que lo que no tenían era disposición para obedecer la voluntad de Dios. Y vemos en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Os acuerdan cuando a Jesús le dijeron que echaba a los demonios por Belcebú? Cuando eso fue, si mal no me equivoco, fue cuando eso, que claro, como no reconocían su autoridad, decía, este no echa a los demonios por Dios, este lo está echando por Belcebú, porque ellos no lo podían hacer. Entonces, sus dificultades morales y espirituales, ¿cuáles eran? Amaban más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto sucede muy a menudo en muchos lugares. Hay muchas cosas muy tristes. Hoy luego después del estudio tendremos oración, ¿verdad? Oramos siempre por todo lo que el Señor nos manda a orar y por necesidades de la iglesia, de los hermanos. Pero también tenemos que orar por esta situación. Esto vino así de antaño, luego hubo una iglesia que se apropió de eso, tenían sacerdotes, tenían sumos sacerdotes, y así vino hasta hoy día y se le daba toda la potestad, igual potestad que la que tenían en el tiempo de Jesús. ¿Y qué hacían ellos? Abusaban, literal. Abusaban de todos, de los niños, de las mujeres, un asco soberano. Por eso los seres humanos no pueden tener el poder de las cosas. Por eso la iglesia de Cristo somos un cuerpo y todos podemos hablar y todos podemos decidir. Amén. Porque imaginaros si el pastor Fernando era como un sacerdote. Lo que yo digo va a misa. Es la ley. Y nadie puede decir otra cosa. Y nadie puede hacer otra cosa. ¿Qué haríamos nosotros? Primera cosa que vamos a hacer, ¿qué es? Nada. Vamos a decir, ¿es el pastor? ¿Y si se le va la olla? ¿Qué hacemos? Tenemos las escrituras. Tenemos las escrituras. Como digo, gracias a Dios, aquí somos un cuerpo. No se le va la olla a nuestro pastor, no. Estamos muchas personas que oramos unos por otros, nos sostenemos, nos mantenemos. Pero los abusos que había en el tiempo de Jesús, ellos eran los que dirigían toda la parte, por eso tenían el negocio en el templo, tenían el poder, se llevaban bien con Roma, tenían todo, como hemos visto a través de la historia, que una iglesia tenía lo mismo que ellos tenían y se corrompió. Entonces, eso es porque la luz que vino al mundo la desecharon. Así también si nosotros, cada uno que estamos aquí, decimos, no, yo estoy en la luz, todas mis obras están en la luz. Esto también nos ayuda a examinarnos cada día. ¿Por qué a veces no queremos tocar ciertos temas? Porque me toca a mí. Me toca alguna cosa y me hago la tonta, no veo, no escucho. ¿Os pasó alguna vez esto? ¿Alguien dice de refilón algo y me toca a mí? Y bueno, me llaman, me voy. Hasta pronto. O si no, ostras, un mensaje, un ratito, chao. No nos queremos enfrentar. Nos pasa a todos, en mayor o menor medida. Pero si ellos se cerraban de esa manera a las evidencias de la acción de Dios, era inútil que el Señor les explicara más. Con nosotros no pasa esto. Con nosotros no pasa. Cada día el Señor nos enseña a través de su palabra. Y reconocemos cuando tenemos fallos. ¿A que sí? Por eso nos presentamos cada día delante del Señor y le decimos, ayúdame. Y a mí me gusta muchísimo ese versículo de mis pecados que me son ocultos, de mí misma, porque no me doy cuenta. Así somos. Yo en unas cosas y tú en otras, porque nadie se salva. Pero como siempre decimos, para eso estamos
para orar unos por otros, para acercarnos al Señor. Entonces, pensando en estas conclusiones, vamos a orar en breve, pensando que la autoridad que Jesús tenía es la autoridad que le concedió Dios, que nosotros no ponemos en duda en ninguna manera. Y también vemos que la autoridad que vemos hoy en la iglesia, que levantó pastores, que levantó evangelistas o maestros o lo que sea que el Señor levanta, lo hace en su autoridad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Y luego si hay alguna pregunta antes de orar o alguna aclaración que queráis hacer, podemos hacerla. Bendito Dios, gracias Señor, gracias por este estudio de esta noche. Gracias porque nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestros errores, a nuestros miedos, a nuestras falencias, mirando este antiguo pueblo tuyo, donde solamente quería mirar cómo el pastor predicaba el domingo último, nuestro bienestar, el sofá que ya coge nuestra forma, y así somos los seres humanos, Señor. Así somos. Es tontería eso, es poca cosa. Pero queremos entregar delante de ti todo esto, Señor. Todo lo que vimos esta tarde, aprender de cada ejemplo que nos deja tu palabra, para no cometer los mismos errores o en la manera de lo posible no ofenderte con ninguna de estas cosas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén.